Vamos a arrancar entonces con la introducción a PQT. Antes tendríamos que hablar de qué es Qt. No sé si alguno lo conocen o no, pero básicamente Qt es un framework que les permite a ustedes hacer, que les brinda soporte para hacer todo tipo de aplicaciones. Es muy conocido, bueno, puede ser usado en muchas plataformas, ¿no es cierto? Como Linux, Mac, Windows. Actualmente en realidad también se puede usar en sistemas como BlackBerry, se está trabajando y se puede usar para Android también. O sea que está bastante metido en muchos lados. Cuando se habla de Qt usualmente se lo reconoce principalmente por lo que es la parte de lo que brinda para la interfaz gráfica, ¿no es cierto? Que brinda, les permite a ustedes hacer aplicaciones con interfaz gráfica con mucho potencial, les provee muchas herramientas, muchos tipos de widgets, etc. Pero no está limitado a eso, sino que, como vamos a ver un poco más adelante, en realidad con Qt tienen un montón de módulos que les permite, si quieren trabajar con base de datos, si quieren trabajar con network, con un montón de cosas. Tienen licencias libres y comerciales, ¿sí? Ustedes pueden usar Qt libremente para lo que ustedes quieran hacer, pero si lo quieren usar en una empresa, con alguna... quieren lo que están ustedes distribuyendo, tener algún otro tipo de licencia, pueden adquirir lo que es la licencia comercial de eso. Y Qt, como dice ahí, es muy maduro, es un uso muy difundido actualmente. Yo creería que es una de las herramientas de este tipo que más se está usando, ¿no es cierto? Hay varias, pero me parece que actualmente es una de las que más fuerza está teniendo. Y tiene un gran uso, sobre todo mucho en cosas científicas y cosas así, así que es una herramienta que está creciendo muchísimo y después vamos a ver varias cosas que tiene. Entonces, ¿qué es PQT? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo ahora? PQT básicamente es un binding de este framework de Qt, porque Qt está escrito para C++, y PQT es un binding que les permite a ustedes desde Python hacer uso de esta herramienta, ¿no es cierto? Y tiene una cobertura completa del API, así que cualquier cosa que Qt tiene implementado y ustedes pueden usar de C++, les permite estar usando exactamente lo mismo desde Python, ¿no es cierto? Tiene también licencia, doble licencia, la que es PQT, que está mantenido por Riverbank, ¿no es cierto? Tiene la licencia libre y comercial. Y hay otra alternativa que para licencia LGPL, como dice ahí, que es P-Side. Qt en su momento era propiedad de Nokia. No fueron los creadores, sino que fue creado por alguien más, no me acuerdo el nombre ahora. Después fue adquirido por Nokia. Actualmente la licencia, la propiedad para vender licencias comerciales lo tiene otra empresa que se llama Digia, porque Nokia no le está dando tanta bola a eso. Y Riverbank, totalmente aparte, había empezado a hacer lo que es el binding este de PQT. Riverbank te vendía lo que es la licencia LGPL si vos querías hacer cosas que por ahí no fueran totalmente libres. Y bueno, y Nokia quería que Riverbank en realidad te diera todo libre. Riverbank obviamente no quiso, ahí estaba el negocio de ellos. Y entonces Nokia hizo P-Side. Se los menciono porque ustedes lo pueden llegar a encontrar que lo nombran como una posibilidad para trabajar con Qt en Python. Que es exactamente lo mismo, trabaja de la misma forma que PQT, cambian los imports básicamente. Pero yo no lo recomendaría tanto. Tiene algunos problemas de que por ahí es un poco más pesado, más lento, cosas así. Pero bueno, es bueno saberlo en el caso de que llegaran a necesitar tener esa licencia, que todavía está el proyecto. No sé qué tanta está mantenido está, pero existe. Bueno, y tanto Qt como PQT tiene una gran cantidad de usuarios, ¿no es cierto? Para todo tipo de proyectos, para todo tipo de objetivos de proyectos, ¿no es cierto? Mucho en uso científico, en usos de interfaz, en usos de compatibilidad con plataformas. Porque ustedes se pueden encontrar, como por ejemplo que me pasó a mí, que usando Python, nosotros sabemos que Python es multiplataforma, pero el hecho del multiplataforma siempre nos encontramos con algún pequeño detalle donde se nos muere la fantasía del multiplataforma, digamos. Y me ha pasado que, qué sé yo, cuando tenía que hacer aplicaciones que funcionaban en distintos lados, en Windows empezaba a tener muchos problemas con lo que son el sistema, el file system con caracteres únicos y cosas así, que donde por ahí Python se quedaba corto, podía recurrir a PQT desde Python y tenía algunos bindings más bajo nivel que me permitía hacer uso de esas cosas. Entonces, a la vez, como les decía, no es que solamente es algo que les brinda facilidades para la interfaz gráfica, sino que por ahí lo pueden usar como recurso cuando el lenguaje que están usando no cubre algunas cosas de compatibilidad con el sistema. Entonces, bueno,
como yo les mencionaba, ustedes tienen ahí en Qt tienen muchos frameworks, tienen muchos módulos. Abajo pueden ver ahí todas las plataformas en las que es compatible. Arriba tienen el core, ¿no es cierto? El core y el GUI, que son los dos módulos más importantes de Qt. Pero como les mencionaba, también tienen módulos para trabajar con network y un montón de otras cosas. Esta imagen está bastante desactualizada en realidad, pero no encontré ninguna más actualizada que me gustara, porque actualmente tiene muchos módulos más todavía. Y bueno, y arriba los lenguajes que lo pueden acceder, que hay marco C++ y Python y Java. En realidad C++, que es para el que está creado, es el que obviamente tiene el mayor soporte. Python es el que veo que tiene la cobertura completa de la API que ustedes tienen en C++. Y en Java y en otros lenguajes vi que ustedes lo pueden llegar a usar, pero es bastante acotado por ahí el soporte de la API que pueden llegar a tener. Entonces, bueno, en la charla principalmente de todo lo que es PQT, vamos a estar viendo la parte del uso de la interfaz gráfica, de cómo crear una aplicación, una ventana, agregarle botones, cómo se hace eso en PQT, cómo hacerlo de distintas formas con un diseñador a través del código directamente para que vean que realmente es fácil y no hay ninguna magia rara de por medio. Pero antes de empezar con eso, vamos a ver cuáles son, digamos, las distintas cosas de las que hablamos cuando hablamos de una aplicación con interfaz gráfica. La GUI, como se menciona ahí, es básicamente la Graphical User Interface, que es todo lo que ustedes están viendo cuando miran su escritorio, ¿no es cierto? Todo el botón, todo el escritorio, todas las ventanas, eso es la interfaz gráfica de usuario, o sea, envuelve todo. El widget es lo que tradicionalmente se conoce como cualquier componente gráfico que ustedes tienen en la ventana, ya sea el botón, ya sea un texto o lo que fuera, todo eso es un widget, ¿no es cierto? Después, en cuanto a la herencia, es algo que a mí me gusta mucho de PQT, por eso lo menciono, de PQT, Qt, digamos. Cuando hablo de PQT y Qt, en realidad es indistinto porque, como les mencioné, son iguales en lo que es API, en la forma de comportarse, todo. La herencia en lo que es Qt está muy bueno porque si ustedes se ponen a mirar la documentación, que de hecho está bastante buena con muchos ejemplos y todo, entonces es un lugar muy bueno del que estudiar esto. Si se ponen a mirar la documentación, ustedes van a ver cómo, si se ponen a mirar un botón, que ese botón en realidad está heredando su comportamiento de un componente que se llama QFrame, quizás, y ese QFrame está heredando de otro componente que se llama QWidget. Todos los componentes gráficos dentro de Qt van a terminar en algún punto heredando de lo que es QWidget, ¿no es cierto? Que es el componente base para todo lo que es la parte gráfica. Eso está bueno saberlo, porque ustedes se van a ir dando cuenta a la medida que lo van usando, que las propiedades como decir el tamaño, la ubicación, qué sé yo, las políticas para cómo se va a expandir y distribuir en la ventana su widget y todo, vienen todas a partir de la herencia, ¿no es cierto? Entonces, a la medida que ustedes van aprendiendo a usar algún widget, van incorporando ese conocimiento para todos los otros que ustedes vayan usando, porque van a saber que comparten muchas cosas en común. Entonces está bueno tener en cuenta cómo Qt usa el tema de la herencia para las distintas cosas. A la vez les facilita mucho a la hora cuando ustedes quieren extender y crear sus propios widgets, saben qué cosas pueden reutilizar y qué cosas no. Después está esto de eventos y señales, que lo menciono porque quiero hacer la distinción de eso. ¿Cuál es la idea? En Qt, ustedes muchos de los casos se van a encontrar trabajando más con señales que otra cosa, ¿sí? Vamos a ver ejemplos ahora en la siguiente filmina y todo. Pero por más que es del uso común es usar señales, es muy posible que en algún caso se encuentren con que por ahí necesiten lo que es un evento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso? Una señal básicamente se produce cuando algún objeto expresa sucedió tal cosa, ¿sí? O sea, fíjense que parte de algo que ya pasó. Entonces, las señales, el mismo nombre de las señales, ustedes los ven que suelen ser acciones en tiempo pasado, ¿sí? Entonces eso le da la pauta de que la acción a la que ustedes querían estar pendientes ya sucedió. Por ejemplo, el botón fue cliqueado, la tecla del teclado fue presionada ya, etcétera, etcétera. Esas son las señales, ¿sí? Entonces ustedes se van a enterar de una señal cuando la señal ya se haya producido. Y ustedes entonces el código ustedes pueden responder en base a eso. Pero ¿qué pasa si ustedes en realidad quisieran estar atentos a hacer algo antes de que la acción se produzca? Ese es el caso de los eventos, donde es distinto. Si ustedes quisieran detectar un evento, hay distintas técnicas, pero por ejemplo la más común sería que en realidad ustedes extiendan esa clase
reescribiendo el método que procesa ese evento, ¿no es cierto? Entonces ustedes enganchan su código ahí y hacen lo que ustedes quieren antes de que la acción se produzca. Cambios en señales, como vamos a ver en la filmina esta, es mucho más fácil. Ustedes no tienen que reescribir ningún objeto. Directamente al objeto le dicen conectate a esta señal y hace tal cosa cuando se produzca. ¿Cómo en Python cómo tenemos la forma de conectarnos a estas señales? Es bastante fácil. Supongamos que tenemos un objeto button, ¿sí? Primero que nada, vale la aclaración de que un objeto puede emitir muchos tipos de señales, ¿sí? No necesariamente una, puede emitir muchos tipos de señales y a la vez, y ustedes suelen conectar esa señal con un método de Python, que básicamente es lo que ustedes quieren que se ejecute al ejecutarse esa señal. Pero también vale la aclaración de que muchas señales pueden estar enganchadas al mismo método, ¿no es cierto? Entonces, esta relación de que un objeto puede emitir muchas señales pueden estar conectadas a un objeto o al mismo método de un objeto. Entonces, es bueno para tener en cuenta que no estamos limitados a cómo hacemos las conexiones. La forma de conectar en Python, acá les estoy mostrando tres. Las primeras dos de arriba se podría decir que son las más usadas. La primera es, en realidad, no es tan pitónica, sino que es la forma donde ustedes lo pueden encontrar mucho más parecida a la forma en que se hace en C++, ¿no es cierto? Que básicamente llaman al método connect y le dicen, de este objeto, que sería nuestro objeto botón, me quiero enganchar a que cuando se produzca la señal de clicked, se llama el código de mi función que se llama myMethod, ¿no es cierto? Es tan simple como eso. Cuando ustedes quieren decir, yo voy a estar atento a cuando este objeto haga algo, básicamente es eso. Te conectas a esa señal y decís, llámame a este método. La forma de abajo es una forma mucho más pitónica, digamos, que directamente vos le estás diciendo al objeto button que cuando se produce clicked, conectalo a tal cosa, ¿no es cierto? Queda un poco más limpio, se podría decir. A mí en particular me gusta la de arriba, pero porque vengo acostumbrado de C++, entonces como que me costó sacarme la maña. Pero la de abajo sería una forma mucho más limpia de escribirlo. Las señales, como vemos acá en el caso de clicked, es una función que no está emitiendo nada. Si una señal emitiera algunos tipos de atributos, ustedes verían entre los paréntesis que dice int, que dice string o que dice algún tipo de dato. Las señales pueden emitir también valores, entonces el quien está recibiendo puede llegar a procesar esos valores de alguna forma. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, que una función recibiera algún tipo determinado de entrada, ustedes no pueden hacer una conexión ahí en myMethod donde ustedes no podrían agregarle paréntesis y los valores que quieren pasarle, ¿no es cierto? Eso fallaría. Lo que se puede hacer en Python, el truquito este que hay, es que la función a la que lo estés conectando es una función lambda, ¿no es cierto? Y dentro del cuerpo de la función lambda ustedes hacen la llamada que ustedes quieran hacer a cualquier lado. Eso es esto sirve mucho, por ejemplo, para cuando ustedes por ahí están creando objetos de forma dinámica, ¿no es cierto? Y quieren que esos ítems de un menú que fueron cargando de forma dinámica, al ser presionados hagan determinada cosa y ustedes puedan determinar cuál era el índice de ese ítem que la señal no le está dando esa información, etc. Pero bueno, es un caso particular como para que lo sepan que cuando ustedes necesiten hacer alguna conexión rara donde tienen que pasar algunos datos particulares, pueden recurrir a lambda, que en otros lados no se podía hacer. Bueno, ahora les quería mencionar un poco esto de las acciones, o que en Qt lo encuentran como los QAction, porque es algo que está bastante bueno y que por ahí no se suele tener en cuenta cuál es la implicancia de esto, digamos, ¿no es cierto? Fíjense que cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, supongan que están haciendo un editor de texto común, muchas veces se van a encontrar con que ustedes tienen un shortcut de teclado para apretar Control X y cortar el texto. Esa misma función ustedes también la van a tener en una toolbar, ¿sí? Y la misma función también la pueden encontrar apretando botón derecho sobre el mismo editor de texto. Entonces fíjense que la misma acción la tienen accesible de tres formas distintas en el programa que ustedes están haciendo y que además tienen tres acciones que tradicionalmente en muchos frameworks suelen ser tres tipos de objetos distintos, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que tener en cuenta que son tres tipos de objetos distintos que tienen que llamar a una determinada función, etcétera, etcétera.
En Qt eso lo resuelve de una forma que está bastante bueno, que son los QAction, que básicamente es un objeto action que conoce todas estas propiedades. Conoce propiedades de iconos, conoce propiedades de shortcut, conoce propiedades de menú, etc. Básicamente es un objeto donde ustedes lo inicializan y depende el lugar donde lo pongan, va a saber cómo mostrarse, ¿no es cierto? Si ustedes cuando lo inicializan le asignan un shortcut, ahí automáticamente va a estar respondiendo la aplicación ese shortcut. Si lo agregan en una toolbar, lo van a ver como un icono, se va a saber mostrar como un icono, y si lo agregan en un menú, se va a saber mostrar como un menú ítem. Entonces ustedes están pasando de tener muchos objetos que hacen lo mismo en una determinada interfaz a tener un solo objeto que depende de dónde lo agregan, se muestra de distinta forma y es un solo objeto el que tiene que controlar a la hora de actualizar su código, apuntarlo a una determinada función o algo. Bueno, ahora les quería mostrar un ejemplo que es en realidad un ejemplo bastante viejo, pero es como para que vean la potencia que tenía esto, y ya estoy hablando hace bastantes años atrás, ¿sí? Esto básicamente es un escritorio de un usuario hecho como si el escritorio fuera un nivel del Wolfenstein, ¿no es cierto? Entonces la persona en las distintas paredes tiene las distintas aplicaciones como el navegador, el reproductor de música, etc. Acá no se escucha, pero cuando la persona agarra y reproduce el video en el reproductor de música, a la medida que se va alejando o acercando esa pared, el volumen va bajando y subiendo, ¿sí? Acá navega, si se fijan un poco más adelante. Este ejemplo en realidad está hecho para que ustedes vean un montón de cosas de Qt, como es WebKit en ese caso donde está usando el navegador, como es Qt multimedia en la parte donde carga el video, OpenGL, por ejemplo. Ahí está usando OpenGL en el laberinto. Acá atrás, en ese código que ustedes veían ahí, en realidad lo que hace es cambiar el comportamiento del tipito. Entonces le está programando el comportamiento durante la aplicación. Y si se fijan, ahí va y abre la misma aplicación dentro de la misma aplicación. Entonces empieza a meterse en los laberintos y una y otra vez, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que está bueno para mí mostrarlo, porque ustedes ven la potencia que pueden tener con Qt. Y de algo que les estoy hablando, que esto es del año 2007, 2008 debe ser que hicieron esto. Entonces fíjense, Qt es algo que realmente crece muchísimo y crece muy rápido y agrega herramientas y mejoras de performance constantemente. Así que fíjense si en ese año le estoy diciendo que se podían hacer estas cosas, las herramientas con las que cuentan hoy en día para seguir inventando cosas con Qt. Entonces, bueno, hasta ahora fue un repaso bastante rápido de qué es Qt, cuáles son las cosas que se tienen y las distintas herramientas con las que se cuentan, algunos detalles a tener en cuenta. Ahora les quería mostrar cómo ustedes con Qt pueden hacer aplicaciones y usarlas en Python, ¿no es cierto? Cómo pueden hacer aplicaciones con Qt y Python. Lo primero que vamos a ver es básicamente cómo diseñar aplicaciones de forma gráfica, que es lo más simple para empezar. Qt viene con unas herramientas para hacer esto justamente, que es el Qt Designer, o pueden usar el Qt Creator también. Qt Creator en realidad está pensado más a modo IDE, donde ustedes puedan editar código C++ y un montón de cosas. Por eso, en este caso, yo uso el Qt Designer, porque el Qt Designer solamente se ocupa de arrastrar y soltar componentes dentro de una ventana, entonces es mucho más simple para empezar. Si ustedes se fijan, bueno, acá yo tengo mi ventana creada, y puedo ir y arrastrar componentes como un botón. Puedo agregar una lista. Agregarle desde acá mismo a la lista le puedo agregar un par de ítems. ¿Sí? Entonces, bueno, esto me permite ver mi ventana, cómo va quedando, ¿no es cierto? Una muestra, una preview que me hace. ¿Sí? Puedo interactuar básicamente, ver cómo se anima el botón, etc. Y desde acá mismo, desde el Qt Creator, me deja hacer esto que hablábamos antes de conectar señales con slots de código que vendrían a ser funciones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo agarrar y decir que quiero, ahí abajo a la derecha, que cuando el objeto botón emita la señal de presionado, clicked, lo va a recibir la ventana y va a llamar al componente a la función de cerrar. Entonces fíjense, si yo ahora ejecuto esto, puedo venir, presionar acá, y cuando presiono el botón me cierra la ventana. Ahí estoy viendo de una forma muy, muy básica y muy rápida
cómo puedo empezar a poner mis componentes en la ventana y cómo interactuar y cómo ver la conexión de algunas señales. Yo este archivo ahora, por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio. Y si se fijan, el archivo que me está generando en realidad es un archivo XML, ¿no es cierto? Todo eso que yo estaba viendo ahí como una ventana en realidad es un archivo XML para Qt con la extensión .ui. Y ustedes tienen algunas herramientas que pueden ser bastante interesantes, sobre todo cuando se está empezando, que es el puic 4, es un comando de consola, que básicamente ustedes le pasan un archivo .ui y les genera el equivalente en código Python, ¿no es cierto? Entonces, a veces un código Python un tanto críptico cuando se lo genera de esta forma, tiene algunas propiedades de más y cosas así, pero está bueno porque se pueden llegar a dar cuenta que les puede servir mucho cuando ustedes, por ejemplo, están leyendo la documentación, ven que no encuentran la forma de configurar o programar algo que en la documentación les habla, pero no está claro. Pero de repente ven que en el designer es tocar un clic en las propiedades y ya lo tienen hecho, ¿no es cierto? Entonces está bueno porque en ese caso ustedes podrían venir, hacerlo en el designer, convertirlo a código Python y leer el código Python y ver qué fue lo que generó ese clic, ¿no es cierto? Entonces por ahí les puede ayudar mucho más fácil a aprender ese tipo de cosas que en la documentación por ahí no les puede llegar a quedar todo clara. Pero bueno, ahora vamos a hacer directamente desde cero un programa Python que nos permita levantar ese mismo archivo .ui que nosotros estuvimos haciendo y ¿cómo es? Que nos permita levantar el UI ese que hicimos nosotros desde una aplicación Python nuestra que estamos haciendo, no con código generado ni nada, sino que ese XML levantarlo como si fuera una ventana y ver cómo desde nuestro código podemos hacer cosas. Entonces, cuando ustedes trabajan con pqt, la forma de incorporarlo en Python es usando from pqt4. En este caso voy a usar import qtgui, que es el módulo donde están todas las cosas gráficas, y uic, que es el módulo para levantar dinámicamente los archivos de extensión UI. Entonces acá esto no lo mencioné, pero si trabajan con cualquier framework de interfaz gráfica, ustedes se van a encontrar que siempre tiene que haber un main loop de su aplicación, ¿no es cierto? Un hilo que haga que su aplicación esté corriendo constantemente, porque si no, tranquilamente se abriría, mostraría la ventana muy rápido, se cerraría y terminaría su aplicación. Como ustedes están trabajando con aplicaciones gráficas que requieren que sea una acción del usuario cerrarla, ¿no es cierto? Esa aplicación suya tiene que estar corriendo en un loop para que persista en el tiempo hasta que el usuario realmente decida cerrarlo. En el caso de Qt, eso se logra creando un QApplication al que le pasamos como argumentos, le pasamos los que ustedes podrían estar pasándole a su programa Python en la consola. Y ahora vamos a crear nuestra ventana, que acá lo que vamos a hacer es cargar el archivo main.ui que teníamos en el escritorio. A esa ventana le vamos a decir que se muestre. Y acá vamos a dejar atado el loop de la aplicación a esto, ¿no es cierto? Al QApplication que creé para que sea mi main loop. Esto lo voy a guardar en el escritorio también. Y si lo ejecuto, fíjense que ahora, al ejecutar mi programa Python, que lo puedo hacer en la consola, así se ve por ahí, se ve mejor. Al ejecutar mi programa Python, estoy levantando con esas pocas líneas de código la misma ventana que yo había generado en el designer, ¿no es cierto? Y fíjense que sigue teniendo conectadas las mismas señales. Si yo acá vengo y presiono, puedo seleccionar los elementos de la lista y al presionar el push button me cierra la ventana, que es lo mismo que yo había dicho en el designer, ¿no es cierto? Fíjense entonces lo fácil y lo directo que es que ustedes tengan cualquier aplicación Python donde están levantando estos tipos de ventanas
y las están usando desde su aplicación. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más completo, ¿sí? Para que vean realmente que es fácil y que no hay que tenerle miedo y lo rápido que se avanza con esto. Y el ejemplo lo vamos a hacer todo en código, ¿no es cierto? No vamos a usar el designer para escribir esto, sino que vamos a construir toda la UI en código para que vean realmente si ustedes quisieran trabajar de esa forma para cuando se dediquen a extender componentes o lo que fuera, que es realmente algo fácil de hacer. Entonces, bueno, voy a hacer una cosa que no me gusta mucho, pero para andar ahorrando escritura de código, vamos a hacer así. Vamos a importar todas las cosas de estos componentes. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra propia clase, ¿sí? Nuestra clase navegador, que va a extender de un componente QWidget, ¿sí? Que habíamos dicho que era el componente básico para todo componente gráfico. En este componente vamos a crear lo que es un vertical layout. Fíjense que si nos vamos a analizar acá, yo tengo mi ventana, tengo arriba como una franja horizontal donde tengo ubicados todos mis botones y mi barra de título, mi barra donde realizo mis búsquedas o pongo las URL, ¿no es cierto? Debajo de eso tengo mi componente que me renderiza las páginas y por debajo tengo mi barra de estado donde me muestra cómo va cargando la página. Antes, cuando nosotros estábamos trabajando con el designer, fíjense que nosotros arrastrábamos los componentes, los soltábamos y quedaban en ese lugar, ¿sí? Eso funciona, pero queda horrible a la hora de que ustedes, por ejemplo, le maximizan la ventana y todos los componentes quedan ubicados en esas coordenadas XY. Entonces no es lo que más se suele usar, sino que lo que se suele usar son los layouts. Los layouts básicamente en Qt son bastante inteligentes, entonces a ustedes les permite definir la layout de forma horizontal o vertical. Lo bueno es que si, por ejemplo, ustedes definen un layout de forma vertical, al estar poniendo componentes de botones, textos, tablas o lo que sea, Qt sabe qué espacio darle a cada uno, ¿no es cierto? A un botón sé que no lo voy a hacer así de ancho, sino que lo voy a hacer de este tamaño, pero lo voy a hacer todo lo largo del espacio que tenga mi ventana. Entonces, cuando ustedes redimensionan su ventana, todos esos componentes se van acomodando de una forma bastante lógica, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a usar entonces para el ejemplo este. Vamos a crear un componente vertical donde vamos a ir poniendo las cosas. Después vamos a crear los botones. Que en Qt ustedes tienen los botones que son QPushButton. Esta línea de código va a ser un tanto rara, se va a ver. Pero para que no tengan miedo, les digo que no es nada muy loco, sino que simplemente lo que estoy haciendo, en lugar de usar iconos míos, estoy escribiendo toda esta línea de estándar, icono, style, qué sé yo, para usar los iconos del sistema, ¿no es cierto? Que tampoco hace falta que me lo sepa de memoria, sino que los busco en la documentación. Entonces básicamente acá le estoy creando un botón que como icono va a tener el botón de atrás del sistema. Creo lo mismo para forward. Para recargar la página, como veíamos arriba. El de stop. Fíjense que le estoy pasando al final un string vacío porque no quiero que estos botones tengan texto, sino que solamente tengan los botones. Entonces el de stop, un botón de OK para cuando la persona acepta que quiere cargar esa página. Y vamos a crear la línea sobre la que va a escribir. Estos componentes nosotros dijimos que estaban cargados en una línea horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es crear un layout horizontal ahora. Y a este layout horizontal vamos a agregarle cada uno de estos widgets, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, ahora vamos a ejecutar esto. Este layout horizontal, fíjense, ahora lo vamos a ejecutar y vamos a ver que en realidad no va a aparecer nada. Fíjense que apareció esta ventanita vacía. No sé si lo alcanza a ver ahí. ¿Por qué apareció? Fíjense, yo creé mi layout vertical, después creé todos mis componentes y creé mi layout horizontal y agregué todos los componentes ahí. ¿Sí? Pero, si ustedes se fijan, cuando yo creé el layout vertical, le pasé self para que esté asociado a la ventana. ¿Sí? Entonces, la ventana tiene ese layout, pero todas las otras cosas que yo creé no están asociadas al layout vertical, sino que quedaron en el aire. Entonces, ahora yo voy y a mi layout vertical le digo add layout y ahí le agrego el horizontal. Fíjense que ahora lo ejecuto y me aparece una ventana que tiene todos los componentes que yo acabo de crear. ¿Sí? Ahora, bien rápido, vamos a crear el componente web, que en este caso es bastante fácil trabajar con cosas web, porque el módulo de WebKit de Qt ya me lo provee directamente. Entonces, creamos el componente web, le vamos a cargar una página por defecto. Y este componente web lo agregamos también al layout vertical. Entonces, ahora al ejecutar esto, fíjense que tenemos una ventana más grande y la página de Google debería empezar a cargar ahí, si estoy conectado. A ver. Bueno, ahora cuando le agreguemos la barra de estado, vamos a ver si está cargando o no. Pero, sí, estoy conectado. Entonces vamos a crear una barra de estado. A la barra de estado vamos a agregarle un widget que diga loading, que sea un texto nomás, así que vamos a poner un QLabel ahí. Y vamos a crear una barra de progreso. Y la barra de progreso la vamos a poner en la barra de estado igual. Y la barra de estado finalmente la agregamos a nuestro componente del layout vertical. Bueno. Vamos a conectar primero el progreso de la barra, así podemos determinar si está cargando la página o no. Entonces fíjense que acá vamos a hacer directamente nosotros las conexiones a mano, como les había mostrado en el ejemplo. Y básicamente lo que vamos a decirle, que conecte del componente web la señal de load progress, que esta señal sí nos pasa un valor, que es un valor de tipo entero, y eso lo voy a conectar a la barra de progreso, al método setValue, que sé que recibe un entero, para ir actualizando la barra de progreso. Entonces, ahí veo que sí está cargando, pero, a ver, me parece que no tengo internet. Y ahora vamos a ver cómo mágicamente empieza a funcionar el ejemplo. Vamos. Entonces, fíjense, ahora vamos a conectar el resto de las propiedades, ¿sí? Para dejar un navegador que sea funcional. Entonces vamos a conectar
Para el botón back, cuando se produzca la señal de clicked, ¿sí? Quiero que automáticamente se llame al método back del componente web. Lo mismo vamos a hacer para forward. Lo mismo para reload. Y para stop. Ahora lo que voy a hacer es, fíjense, del componente web, quiero que cuando empiece la carga de la página, load started es la señal esa, quiero que me muestre la barra de estado. ¿Sí? Y una cosa que vamos a hacer ahora es darle al navegador el clásico comportamiento de cuando ustedes están situados en la barra para escribir las URL o lo que sea inteligente, de sepa si estoy escribiendo una URL, si estoy escribiendo una búsqueda o lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un método acá abajo. Hasta ahora estuvimos conectando todos métodos, estuvimos conectándonos a métodos de clases de Qt que ya existen. Vamos a crear nuestro propio método para poder conectar las señales a eso. Y vamos a decirle que, a ver, voy a tomar el texto que está en el line, es nuestro componente de texto que teníamos arriba. Le voy a pedir el texto. A esto lo voy a castear a Unicode. Entonces, voy a crear una expresión regular muy, muy simple, que básicamente lo que va a hacer es comprobar si algo tiene, aunque sea una mínima forma parecida a algo que parezca una URL, digamos, ¿no es cierto? Entonces acá voy a preguntar, si lo que la persona escribió se parece a algo, tiene forma de URL, pero no empieza, pero no empieza con el HTTP que en realidad el módulo necesita para poder cargar la página, simplemente voy a agarrar la URL y le voy a agregar el HTTP adelante. ¿Sí? Y después voy a preguntar si lo que ingresó el usuario ni siquiera machea algo que parezca una página, algo que parezca una URL, voy a querer que me cree en realidad la query de Google de eso. ¿Sí? Que sería google.com search más la URL y le reemplazamos los espacios por el signo más. Y ahora simplemente lo que hago es le digo al componente web, como hicimos antes cuando lo creamos, que me cargue la URL esa que acabo de generar. ¿Sí? Ese sería nuestro método que sabe o buscar URL, o sabe cargar URLs, o sabe ¿cómo es? O sabe hacerme las búsquedas en Google. Y después vamos a hacer un método más, muy muy cortito, que básicamente es para cuando la carga de la página termina, lo que quiero que haga es que me esconda la barra de estado y que me actualice la URL en mi campo de texto. Entonces a mi campo de texto le digo setText, ¿sí? Self.web, le pregunto cuál es la URL actual y le hago... Sí, ya terminé. Le hago un toString a esto para que me lo pase stream y lo pueda poner en el componente de texto. Entonces, lo único que me falta hacer acá es conectar el botón OK, que era para que cuando la persona escribe la URL le pueda apretar el botón OK, y en ese caso se va a llamar a mi método doSearch. También quiero que, si el usuario está escribiendo en el componente de texto y aprieta la tecla Enter, se llame al mismo método. Y por último, quiero que si la página termina de cargarse, se llame al método que acabo de crear de loadFinish para que me oculte las otras cosas. Entonces, si ejecutamos esto ahora y no explota nada, fíjense, se termina de cargar la página. A ver. loadFinish. Bueno, a ver, se termina de cargar la página. Y ahora no me carga.
Ahí está. A ver, si yo por ejemplo busco Picon Uruguay, fíjense que directamente me supo hacer la búsqueda en Google, ¿no es cierto? Llamó a nuestro método, cuando yo apreté Enter o cuando si apretar el botón OK, llama a mi método, hace la expresión regular, las validaciones esas que hicimos, que era muy cortita, y me carga eso. Si yo viniera y le escribiera algo que es una URL directamente, ¿sí? Me empezaría a cargar esa página. Y fíjense el poco código que tenemos acá. Ah, ya sé lo que está pasando. Esto puede pasar, si ustedes no escriben bien las señales, las cosas realmente no se conectan. ¿Sí? Y el load finish emitía un booleano. Entonces fíjense que ahí sí me cargó la URL. Si yo acá busco Picon Uruguay de vuelta, ahí me va a cargar las cosas y me va a actualizar la URL arriba. Y me esconde la barra de progreso ahora cuando termine de cargar. Y fíjense que en algo que son 69 líneas de código Python con espacios y cosas así, estamos teniendo un navegador que podemos hacer búsquedas, que podemos escribir URL, que podemos presionar para ir a la página anterior, página siguiente, recargar, parar la página. Y todas esas funcionalidades básicas que ustedes tienen en los navegadores de hoy en día, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a soportar bookmark ni proxies, cosas así, pero tranquilamente ustedes si quisieran hacerlo los podrían hacer, porque es cuestión de seguir extendiendo y agregando objetos. Pero fíjense lo fácil que fue con Python y usando PQT, que además PQT está hecho para que sea simple de usar, como ustedes lo pueden ver ahí. No necesariamente tienen que recurrir a diseñadores, sino que escribiendo la UI en código mismo es bastante intuitivo si ustedes empiezan a pensar en los layouts como cajitas donde van ubicando las cosas, etc. Y entonces fíjense que en muy pocas líneas de código el comportamiento de lo que pueden llegar a lograr, ¿no es cierto? ¿Quién usa Qt? Esto es bastante viejo, esta filmina. Siempre me olvido de actualizarla. Pero tienen esos proyectos que son, ustedes pueden ver que son proyectos grandes y hay proyectos mucho más grandes y proyectos mucho más nuevos hoy en día que están usando Qt y que se está usando muchísimo. Qt, como más o menos lo decía en la primera filmina, es libre, tiene una comunidad gigante por detrás y hay mucha gente contribuyendo y empresas contribuyendo código. ¿Quién usa PQT? Hay muchos proyectos también, por ahí no tan conocidos como los de Qt, porque los de Qt suelen ser proyectos gigantes, ¿no es cierto?, que requieren mucha performance, entonces suelen ser que están en muchos lados donde la gente lo usa. Hay muchos proyectos en PQT. Y bueno, básicamente eso. Quería mostrarle las distintas formas en que ustedes podrían crear las aplicaciones, tanto con designer, con código, con todo, que tengan una idea general de qué es lo que tiene, qué les puede ofrecer PQT, y que vean realmente lo fácil que es. Por eso les quería mostrar las dos formas, para que vean que no hay que tenerle miedo a que si tenés que encontrarte a escribir código de eso, porque algo que es realmente fácil y con pocas líneas sale andando y la documentación es bastante buena. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos tiempo para una sola pregunta. ¿Y qué ventajas tenemos a comparación de, por ejemplo, GTK con Qt? Y mira, te digo, no quiero que nadie me tire piedras si hay fanáticos de GTK acá, pero a mí principalmente GTK me parece, voy a decir algo que es muy feo, espero que nadie me pegue, me parece medio viejo y limitado en algunos aspectos. Sobre todo cuando, qué sé yo, si vos te pones a ver, bueno, también está por el hecho de que yo soy muy fanático de Qt, ¿no es cierto? Pero soy fanático por el hecho de que siempre que me ha tocado hacer cosas, y he intentado hacer cosas con GTK, me ha pasado que con Qt las podía hacer más rápido, más fácil, encontraba mucha mejor documentación, muchos mejores ejemplos. Y bueno, así me fui metiendo más, y actualmente cada vez, qué sé yo, que me ponga a leer blogs de Qt, que me ponga a ver las cosas que están haciendo, hay cosas como QML, hay cosas como para que te permite cargar, vos tenés un render de 3D Studio Max, por ejemplo, tenés todo creado el render, el componente, viste, con la grilla que estás haciendo, y en QML están haciendo investigaciones para hacer cosas en 3D, donde en un lenguaje declarativo, que es parte de Qt, podés cargar ese componente, animarlo, setearle propiedades, entonces podés avanzar muchísimo con cosas de juegos, tenés soporte para muchísimas cosas más que por ahí, no por bardear, digamos, sino te digo por el caso de que yo lo he encontrado, hay muchas cosas que veo que Qt te aporta, que GTK en realidad no te está dando eso, sino que se está centrando por ahí más hacia otro lado, o más,
lo veo por ahí más como que descuidan por ahí la parte del programador que nuevo o cosas así. Por ahí en GTK lo veo como que muchas veces tenés que venir de una buena base de cosas y te dificulta bastante el aprendizaje y los primeros pasos y cosas de ese estilo. Y bueno, sin hablar que con todos los módulos que tiene Qt me hace que es bastante más completo que GTK en ese sentido, y entonces puedes hacer un rango mayor de aplicaciones usando la misma herramienta sin tener que empezar a instalar dependencias aparte y cosas por ese estilo. Sí, si te digo te estaría mintiendo, porque nunca me puse en realidad a comprobarlo, ¿sí? Probablemente si lo buscas en Google debe haber un montón de páginas, que hagan eso. Yo no me puse a probarlo realmente, pero me ha pasado tener que trabajar con aplicaciones que requerían mucha performance, ¿sí? Y que se usaba Qt porque te brindaba esa mucha performance, te brindaba herramientas muy interesantes que no tenías en otro lado y te brindaba las posibilidades de customizar al máximo esas herramientas, cómo se veía cada esquina de un botón, cómo se veía el degradado con la sombra, absolutamente todo, ¿no es cierto? Que por ahí cuando estás trabajando por ahí en proyectos grandes, donde en realidad cómo se va a ver todo está liderado por lo que un diseñador te dibujó en Photoshop y vos lo tenés que hacer que se vea igual o que se vea igual. En ese caso vas a ver las virtudes de cosas como el QSS, que es un style sheet para aplicaciones de escritorio que te da Qt y cosas de ese estilo, cómo te ayudan un montón. Y cuanto a performance también, por ejemplo, se han hecho un montón de pruebas donde vos tenés aplicaciones con código muy muy simple, que es lo que es QML, que es un módulo de Qt, generando efectos de partículas y cosas de ese estilo, en Raspberry Pi y cosas de ese estilo, sin el más mínimo lentitud ni nada. Entonces, es algo que sabes que es performante a la vez. ¿Cómo? No escuché. WinArea. No. Ah, sí, debe ser lo que en Qt tenés el QGraphic Scene. Asumo que debe ser lo mismo que eso. Sí, es el QGraphic Scene, donde vos básicamente es un área donde podés dibujar, podés empezar a hacer polígonos, textos o cualquier tipo de animaciones o cosas que le podés meter ahí adentro. Además te permite crear distintas escenas para eso. Se suele usar mucho para hacer juegos, ese QGraphic Scene que te digo. Si escucharon alguna vez del proyecto Pilas, que es para hacer juegos, Pilas justamente está usando el QGraphic Scene de Qt para hacer toda esa parte de animación, de dibujo y toda esa historia. Bueno, disculpame, no nos da el tiempo, estamos atrasando la otra charla. Diego va a estar mañana todo el día acá, o sea que cualquiera que tenga otra pregunta puede acercarse a Diego y preguntarle. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias.